Buenos días. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Y vamos a comenzar hoy una nueva semana. Tenemos 2 horas, hora y media, nos queda más o menos. Ok, ¿me puede ver y oír bien, Carol? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Y lo que estábamos haciendo es pues ver cómo se implementaban en la práctica eh, los métodos numéricos que estábamos viendo. Esto creo que está grande, ¿no? Sí. Vale. Bien. Entonces, vamos aquí a las notas. Aquí en el capítulo 2 habíamos visto muchos métodos. Unos cuantos. Recordamos, esta es la anotación para las mallas. Estamos considerando que tenemos mallas uniformes del intervalo AB con n mayúscula más 1 puntos. ¿Bien? Bueno, entonces ya habíamos programado o visto cómo programábamos el método Euler explícito, cuya expresiones, cuya recurrencia es esta de aquí, y también el método Euler implícito, cuya recurrencia es esta de aquí. ¿Bien? Vamos a continuar. Ya estuvimos comentando la diferencia entre los métodos, las diferencias fundamentales que hay, que son sustanciales, entre los métodos explícitos e implícitos, ¿no? Concretándolo o ejemplificándolo con los casos del método Euler implícito y el método Euler explícito. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué más métodos tenemos? Bueno, pues lo que vimos también son los métodos de Taylor. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué métodos de Taylor tenemos programados. Ya estoy en el directorio de trabajo que estoy usando yo. Ustedes ubíquense en el suyo. Entonces tenemos, a ver, métodos de Taylor. Aquí tenemos método Taylor 2 y este es uno de un estudiante del semestre pasado. Entonces básicamente son estos dos. Método Taylor y el de la función auxiliar. ¿Okay? Bueno, voy a dejar aquí más espacio para que se vea. ¿Se ve bien, Carol, el tamaño de la letra o quieres que sea más grande? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar primero cómo funcionaban los métodos de Taylor. ¿Bien? Entonces vamos directamente a la recurrencia, ya vimos cómo se deducía. Bueno, entonces en el caso del método de Taylor de orden 2, ¿no?, que hicimos en concreto para dimensión 1, es decir, d igual a 1, la recurrencia venía dada por esta es la condición inicial, la condición de arranque, perdón, y la recurrencia venía dada por esto de aquí. ¿Bien? Entonces es un método de un paso. ¿Bien? Y aquí teníamos que calcular f en t sub n u sub n y las parciales de f, parcial de f con respecto a t y con respecto a x en t sub n u sub n. ¿Bien? Y aquí está f de t sub n u sub n, que solo hace falta calcular una vez, también la tenemos aquí. Entonces aparece en dos sitios. Lo que se va a hacer es calcularla una sola vez, no tienes que estar evaluando lo mismo dos veces porque es trabajo doble. Entonces lo calculas una vez, lo guardas y lo utilizas en esos dos sitios. ¿Bien? Entonces tenemos tanto la f en el nodo anterior, ¿no?, en el aproximante del nodo anterior, como sus derivadas también en ese punto. Eso es lo que hay que utilizar. Es un método de un paso explícito, ¿no? Recordemos que uno podía hacer, si quería, depende de cómo se planteara,
métodos de Taylor implícitos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo para simplificar, para hacerlo más sencillo, nada más dedujimos unos implícitos, ¿bien? Entonces explícitos. Y esos son los que vamos a programar. Bueno, y para dimensión arbitraria, de no necesariamente igual a 1, pues el método es completamente similar, lo único que cambia es que aquí pues tengo que sumar en todas las derivadas. ¿Bien? Y aquí lo que tengo son las componentes de la f, ¿bien? Pero todo en el mismo punto. Bueno, pues vamos a ver cómo se programó esto. ¿Bien? Entonces, aquí está la sintaxis de la función, la llamamos método Taylor 2. Los argumentos que recibe son los mismos que las otras funciones. La f, ¿no? Aquí está explicada. Es una cadena de caracteres con el nombre de la función de octave que implementa la función del lado derecho. A y B son los extremos del intervalo. Eta es el vector con la condición inicial. Y n mayúscula pues tiene el mismo significado, ¿no? Da el tamaño de la malla, digamos. El tamaño de la malla es n más 1 puntos. Okay, bueno, aquí está la explicación. Siempre, como he dicho, cuando uno programa conviene documentar bien el programa, tanto para uno como para cualquier otra persona, para que se entienda bien el código. Pues aquí está la sintaxis del programa y el significado de todas las variables, ¿no? Y en relación con lo que se va a realizar. Y los argumentos de salida, bueno, pues esta variable guarda el número de evaluaciones de función y está el tiempo de cómputo. T es la malla, ¿bien? Aquí está explicado. Un vector de longitud n más 1 con los puntos de la malla. Y un mayúscula es una matriz con los aproximantes, ¿no? Es una matriz de tamaño n más 1 por d, ¿no? Eso quiere decir que tenemos tantas filas como nodos de la malla y tantas columnas como la dimensión en la que estamos trabajando. Entonces, pues lo que ocurre es eso, que para cada fila, la fila enésima es el vector un-1, que es la aproximación en el nodo t sub n-1, en el nodo ns. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Muy bien. Bueno, entonces hay cosas que son la estructura básica del programa es similar a completamente la misma, de hecho, que los otros programas. De hecho, si ves los vídeos del semestre pasado, pues lo que se hizo es aprovechar los programas anteriores y editar nada más lo que cambiaba. Entonces aquí se inicia el reloj, aquí se hacen las comprobaciones sobre el intervalo, sobre la condición inicial, sobre el n mayúscula, es decir, sobre los datos de entrada básicamente, ¿no? Entonces se define d a partir de eta, se construye la malla y el paso, se inicializa la variable u donde se va a guardar la solución y se inicializa el número de evaluaciones de función. ¿Bien? Obviamente la primera fila de la u tiene que coincidir con la condición inicial, ¿no? Es el valor de arranque. Bueno, entonces la implementación del método de Taylor propiamente está aquí. ¿Bien? Entonces para n desde 1 hasta n mayúscula vamos a pasar del nodo anterior al siguiente nodo. ¿Bien? Entonces del nodo n al nodo n más 1, digamos, en la notación que tenemos aquí. Entonces tomamos el nodo anterior, puesto que n va de 1 a n mayúscula, al evaluar t en n, esto es el nodo anterior. Y recuperamos también el aproximante en el nodo anterior. Es decir, esta variable t sub n y un0 lo que representan son precisamente estos valores, t sub n y u sub n, en el nodo anterior. Queremos calcular en el siguiente, en la posición n más 1. Bueno, entonces evaluamos vn es la función f, o la función con el comando feval, la función f en esas posiciones, ¿bien? Es decir, lo que estamos calculando es esto de aquí,
Lo vamos a utilizar aquí y aquí, utilizando cada una de las componentes. Ok, entonces esto es esto de aquí. Actualizamos el contador de evaluaciones de función. Entonces, como fr retorna un vector de RD, pues contamos de evaluaciones de función, ¿bien? Escalares. Nos aseguramos de que sea una fila para que no haya problema. Bien. Y si la f nos diera algo que no tiene ¿sí? ¿Qué hace el comando feval? El comando feval para lo que sirve es para de alguna manera el propio nombre del comando lo está indicando. Feval viene de feval, que significa function evaluation, se podría decir en inglés, ¿no? Evaluación de función. Entonces lo que estamos haciendo es para lo que se utiliza el comando, lo que hace este comando es evaluar una función que tú tengas de Octave, ¿bien? Por ejemplo, hay una función que es la función seno, ¿no? Si yo pongo aquí seno de pi, me da ese número que es prácticamente 0, ¿bien? Es 1.2246 por elevado a menos 16, ¿bien? Porque el seno de pi ya sabemos que es 0. Bueno, si yo pongo feval y pongo la función seno y pongo pi, me da el mismo resultado. Si quieren, en lugar de seno pongo coseno, me da menos 1. Coseno de pi es menos 1. Entonces, lo que hace feval entonces es, le pasas el nombre de la función de Octave que quieres evaluar, función de Octave que quieres evaluar, que puede ser interna, lo que se llama built-in function, o sea, una función ya hecha como la función seno, la función coseno, que ya las trae Octave, obviamente, no las tiene que hacer uno, o funciones hechas por el usuario. Si tú haces una función, tienes un nombrecito, se la pasas y también la evalúas, ¿bien? Y le tienes que pasar al comando feval, obviamente, el nombre de la función, separado por comas, y después los argumentos que va a recibir la función, que puede ser uno, ninguno o varios, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo sea la función. Según lo que pida la función que tú estés llamando, pues así le tienes que introducir. Obviamente, si hay alguna incoherencia, pues probablemente te dé error, ¿no? Pero eso ya depende, tienes que saber tú cómo se usa la función que vas a llamar. Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste de la función feval, del comando feval? Porque pues, para poner feval sin pi, pues mejor pongo sin pi, que es más corto y ya está, ¿no? O sea, no tiene caso, directamente la llamo. Bueno, el chiste que tiene eso es que si tú ya sabes la función que vas a llamar, en el momento pues lo escribes y lo evalúas y ya está, ¿bien? Pero si quieres meterlo dentro de un programa en el cual tú vas a evaluar una función, pero a priori tú no puedes saber qué función es, porque puede depender de otra cosa, pues entonces lo que puedes hacer es que el nombre de la función se reciba como una cadena de caracteres y esa es la que se pasa al comando feval, ¿bien? Por ejemplo, en esta función de estas generales se va a evaluar la función del lado derecho, que pues dependiendo del problema de valores iniciales que se quiera utilizar, que se quiera resolver, pues será una u otra, ¿no? ¿Y cómo se determina? Bueno, pues el usuario, nosotros u otra persona que utilice estos programas, cuando llama a este código que resuelve problemas de valores iniciales numéricamente, pues tiene que introducir de alguna manera los datos del problema de valores iniciales que él quiere resolver en cada momento. Entonces, en particular son pues, el intervalo AB, el vector eta con las condiciones iniciales y tiene que decir también qué función del lado derecho quiere resolver. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues tiene que programar o usar una que ya venga, lo que sea, pero tiene que indicar qué función del lado derecho como función de Octave es la que se va a utilizar en ese caso, ¿no? Para ese problema de valores iniciales. Y entonces, pues, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejemplito como estamos haciendo, pues programamos una función del lado derecho, la llevamos como queramos, ejemplo, ¿no?
Y entonces esa función tenemos que pasar, para indicarle al programa qué función del lado derecho utilizar, le pasamos como cadena de caracteres el nombre de la función que tiene que utilizar para evaluar la función del lado derecho. ¿Bien? Entonces, por eso estamos utilizando aquí en este código el comando feval aquí, ¿bien? Porque tenemos que evaluar la f en estos valores, ¿no? Pero la f, pues a priori no sabemos cuál es. Hasta que tú no ejecutas ese programa con una f en concreto, pues no sabes cuál es. Entonces ese es el chiste de usar aquí el comando feval, que nos permite hacer eso. Si no, nosotros podríamos poner aquí f en t sub n un0, ¿no? Podríamos poner f en t sub n un0, ¿no? Pero esto no funcionaría, porque esto es una cadena de caracteres como tal. Bueno, si supiéramos el nombre de la función, pues simplemente lo sustituiríamos aquí. Por ejemplo, función lado derecho, ¿no? Pudiera ser, si esa función existiera y es la que fuéramos a utilizar. Bien, pero entonces este programa, puesto así, solo funcionaría para esa función función lado derecho. Si yo quiero resolver otro problema de valores iniciales, tendría que venir aquí y decir ejemplo 2, por decir algo, ejemplo 2 función lado derecho, ¿no? Porque ya me he construido otra con otro ejemplo. Y si quiero hacer otra, pues vengo aquí y digo, bueno, pues es que es 2, pero versión modificada, qué sé yo, ¿no? Y tienes que estar cambiando la función. Pues vaya lata, ¿no? Lo mejor es como lo estamos poniendo. Entonces esto lo quitamos, esto, ay Dios, no sé dónde le di. Bueno, aquí. Ok, lo guardo. Lo mejor es como lo estamos poniendo aquí, y entonces yo le pido al usuario que introduzca el nombre de la función como una cadena de caracteres y ya esta línea hace lo mismo exactamente, pero es mucho más cómodo porque yo no tengo que estar modificando el código. Simplemente el usuario, cada vez que quiera hacer un ejemplo distinto, pues simplemente tiene que meter el nombre de la función como argumento, como cadena de caracteres de la función del lado derecho, y hasta que quiere probar otra, pues pone otra como argumento y la llama de otra manera. Otra llamada, pero con un argumento distinto. ¿Bien? Y entonces pues el código es el mismo, funciona exactamente igual sin tener que cambiar ni una sola línea de código. El mismo programita me sirve, me da esa generalidad. Eso lo hace posible el comando feval. ¿Sí se entendió, Carol? Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces teníamos el nodo en el pasado anterior, el nodo anterior, el aproximante en el nodo anterior, ¿bien? F en esos dos argumentos. Actualizamos evaluaciones de función, nos aseguramos que eso sea un vector fila. Todo esto de aquí está en caso de que la función del lado derecho que está introduciendo el usuario pudiera hacer cosas raras. Por ejemplo, bueno, cosas raras entre comillas, pero que pudieran hacer que el programa no funcionara bien. Por ejemplo, estamos suponiendo que la función del lado derecho me lo va a regresar como fila. Me conviene filas tal y como lo estoy escribiendo, por todo lo estoy poniendo como vectores fila. Bien. La f, por algún motivo, porque quien lo haya programado lo haya hecho así, o por un despiste, o por error, o por lo que sea, podría regresar el vector correcto de dimensión d, pero como columna, porque se haya programado así, por lo que sea. Bueno, en ese caso, si se siguiera con ese resultado, se quisiera utilizar, pues empezaría el programa a hacer cosas raras, porque estaría pensando que recibe un vector fila, pero en realidad es un vector columna, y entonces empezarían a descuadrarse las cosas, ¿no? Las dimensiones no irían bien, entonces lo más probable es que diera error, ¿bien? Si d es mayor que 1. Entonces, pero bueno, eso se puede evitar de manera muy sencilla, porque con estas líneas de código nos aseguramos de que vn, si es una columna, lo ponemos como fila, ¿bien? Y si es una fila, se queda como está. Chequen estas líneas, son muy sencillas, ver lo que hacen, y si no, está explicado en los vídeos del semestre anterior. Y una cosa pues que ahí sí ya no se puede evitar, o depende de cómo se mire, es si este vector vn no tiene dimensión d, pues entonces le digo que directamente dé error, diciendo método Taylor2, para avisar al usuario de que aquí es donde se está dando el error y el problema.
una descripción del problema para que el usuario sepa qué está pasando. Es la función f no es coherente, entonces que está devolviendo una dimensión distinta de la que se espera, que es la dimensión del segundo argumento de la x. Entonces como función del lado derecho pues no funcionaría. ¿Bien? Entonces habría que revisar qué está haciendo esa función. Se podría haber hecho también otra cosa, como que si el vector que devuelve tiene dimensión mayor a d, pues te olvidas de las últimas. Pero bueno, como eso, pues si eso no cuadra, es que conviene checar esa función del lado derecho porque hay algo que no está bien programado. Entonces en ese caso yo preferí dejarlo así, das error y revisas qué está pasando, ¿no? Para no hacer cambalaches raros. Bien, bueno, entonces esta parte de aquí es eso es lo que hace. Bien, y vamos ya a lo último. Bien, esta parte de aquí. Entonces aquí se está llamando a la función método Taylor función auxiliar, que ahora veremos qué es, con estos datos, ¿no? Bueno, y aquí los comentarios te explican un poco qué se está haciendo. Se calcula la matriz jacobiana de f, que es JF, en el nodo anterior, ¿no? De hecho se están introduciendo aquí la f, la t sub n, la un0, que son los valores anteriores, estos de aquí, y el paso h. ¿Bien? Entonces se calcula la matriz jacobiana de f, es decir, la matriz de primeras derivadas de la f. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está, porque en el método de Taylor necesitamos estas derivadas, las primeras derivadas de f, ¿no? Que son derivadas parciales. La f tiene dos argumentos, el segundo de ellos vectorial, dependiendo de quién sea, de dimensión d, ¿no? Dependiendo de quién sea d. Entonces, para eso, para ¿cómo decirlo? Para hacer más sencillo de leer este código, más simple, pues esto se sacó a una función auxiliar, a otra función, y entonces esta función método Taylor 2 la llama. ¿Bien? Y entonces la función auxiliar es esta de aquí. ¿Bien? Entonces recibe estos argumentos f de t, x y h, ¿bien? Y pone j. Entonces lo que se quiere calcular es el jacobiano de la función f en el punto tx, ¿no? El vector de primeras derivadas, asumiendo que la f tiene esa estructura, la t es escalar y la x es vectorial. ¿Bien? Y el paso h que se va a utilizar para hacer una aproximación numérica, porque lo que se va a hacer es pues hacer una aproximación numérica de la matriz jacobiana, de las derivadas. ¿Bien? Entonces se va a utilizar el paso h para utilizar esquema de discretización de las derivadas. ¿Bien? Y pues aquí se escogió utilizar un esquema de diferencias finitas centradas para aproximar las derivadas. ¿Bien? Y lo que devuelve es j, que es esta matriz de primeras derivadas. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí se hacen unas comprobaciones. La x se pone como vector fila, d la dimensión se toma de x, porque x tiene que estar en Rd, el segundo argumento de la f. Se inicializa la matriz j, entonces fíjense, la matriz j tiene dimensión d por d más 1. ¿Por qué d por d más 1? Bueno, pues porque tenemos dos argumentos, pero el segundo de ellos es vectorial, es de dimensión d. Entonces tenemos 1 y luego d, tenemos d más 1 dimensiones. Y tenemos d filas porque son las componentes de f, porque f regresa d componentes, regresa vectores de Rd. Entonces, cada fila de la matriz j, ¿bien?, representa el gradiente de la componente jésima de f, ¿no? La fila jésima representa todas las derivadas con respecto a todas las variables de la componente jésima de f, ¿ok? Por filas. Y si se quiere también pensar por columnas, representa todas las derivadas de todas las componentes con respecto a una variable en concreto. Por ejemplo, la primera columna de j son las derivadas con respecto a t, ¿no? Pues sería este vector de aquí, parcial de f con respecto a t, ¿bien?, como columna. Y luego ya las sucesivas columnas representan esto de aquí. ¿Sí se entiende? La matriz jacobiana. Ok. Bueno. Entonces se utiliza una variable auxiliar que llamamos aquí matriz de incrementos, ¿bien?, que en principio se está definiendo simplemente, no nos complicamos, como bueno, la
la diagonal se define como h, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo se utiliza eso. Entonces el esquema de diferencias finitas centradas, que es el que vamos a utilizar aquí, ¿no? Pues utiliza, para aproximar la derivada en un punto, utiliza los valores de la función en el punto más h y en el punto menos h, ¿bien? Pero claro, tenemos d más 1 variables, entonces es con respecto a cada una de esas variables. Para eso se va a utilizar la matriz de incrementos, ¿bien? Entonces f1 y f2 son el valor de esta función f, ¿bien? T más h y t menos h, ¿bien? Fíjense aquí cómo estamos utilizando igual el comando feval, ¿bien? Entonces en t más h, t menos h, ¿bien? En el mismo punto x. Esto es para la primera columna, ¿bien? Entonces igual nos aseguramos aquí que en este caso que sean columnas, ¿bien? Estas dos evaluaciones. Y entonces la primera columna de j, ¿bien? Esto quiere decir 2 puntos son todas las filas y primera columna, pues es f1 menos f2 dividido por 2h, ¿bien? El esquema de diferencias finitas centradas. Y ahora hay que hacer algo similar para el resto de columnas. Entonces se toma el vector de incrementos con respecto a la variable xj, ¿no? VH se inicializó aquí en las columnas, la diagonal vale en h y además está como ceros, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es tomar la columna, la fila jésima para cada j, la columna jésima de VH tiene dimensión d por d porque se utiliza solo para la variable x, ¿bien? Entonces se evalúa f1 y f2 en x más VH y x menos VH, ¿bien? Entonces fíjense, ¿quién es VH? Es la fila jésima de VH, entonces se le está poniendo solo h en la diagonal y fuera vale ceros, ¿de acuerdo? Entonces, con esto que estamos diciendo, bueno, pues que a x le estamos sumando y restando un vector que tiene todos ceros, menos en la posición correspondiente que tiene un h, ¿eh? Es decir, estamos sumando y restando el vector h por e sub j, donde e sub j es el jésimo vector de la base canónica de RD. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque para las derivadas parciales hay que sumar y restar, digamos, en el esquema de diferencias finitas centradas, h, pero solo en la variable con respecto a la que se está derivando. Las demás se quedan igual. Entonces, para hacer eso de manera sencilla, pues una posible forma de hacerlo, pues le sumamos y restamos el vector que tiene todos ceros menos en la posición correspondiente que le ponemos un h. Simplemente eso es lo que estamos haciendo. ¿Bien? Y entonces aquí se tiene estos argumentos, que son lo que estaba diciendo, el t es igual y se evalúa la f en estos valores, se comprueba que sean columnas y entonces utilizando el esquema de diferencias finitas centradas, la j más 1 ésima columna de j mayúscula, que corresponde a la derivada con respecto a xj, ¿bien? Recuerden que la primera columna es el tiempo, por eso se le suma 1, es con respecto al tiempo, y esto es el esquema de diferencias finitas centradas. ¿Ok? Bueno, pues esta es la función que aproxima numéricamente el jacobiano de la f. ¿Bien? Esta de aquí. ¿Se entendió lo que hace esta función? Ok, muy bien. Bueno, entonces en este caso se está aproximando numéricamente la matriz jacobiana. ¿Bien? En general, pues uno puede hacerlo así, es una forma de hacerlo. Se puede utilizar cualquier otro esquema de diferencias finitas, por ejemplo, para aproximar las derivadas parciales de la f. ¿Bien? Bueno, otra cosa que se puede hacer es, para los métodos de Taylor y para algunos otros, son necesarias algunas derivadas parciales de la f. ¿Bien? Bueno,
Si no se conocen analíticamente, pues entonces lo que queda es, si yo puedo evaluar la f, pues hacerlo numéricamente, y entonces evaluando la f yo puedo hacer aproximaciones de las derivadas parciales. Ok, bien. Por supuesto, siempre va a ser mejor si tú tienes expresiones analíticas de la función, porque simplemente las sustituyes y ya está. Entonces tendrás el error que involucre el cálculo directo del valor por la fórmula, que siempre será preferible porque será probablemente más pequeño que aproximar numéricamente esas derivadas, porque eso puede tener un error que puede ser más grande. ¿Bien? Pero claro, para eso tienes que tener las fórmulas. Entonces, si el usuario introduce una función del lado derecho y el usuario se ha molestado en, aparte de al evaluar la f, evaluar también, por ejemplo, las primeras derivadas para este tipo de métodos, pues se podría arreglar para que la función regresase también esas derivadas, ¿bien? O hacer una función aparte que diera las derivadas del método, perdón, de esa función del lado derecho también, y hacérselas pasar, digamos, al programa. Y entonces se podría programar de manera que eso se hiciera. Y entonces, pues tú al programar la función del lado derecho, te calculas en un papel las derivadas parciales, ¿bien? Las programas también en esa función, en otra, como sea, y de alguna manera se las pasas al programa general para que las utilice. Y entonces, pues siempre eso será preferible a tener que aproximar numéricamente las derivadas parciales. ¿Bien? Pero bueno, aquí se hizo de esa manera, pero como digo, se puede hacer de muchas maneras. Lo importante es que se entienda. Entonces, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo, Carol? Muy bien. Ok, bueno, pues esta es la función auxiliar. Entonces regresamos al método de Taylor. Entonces con esto ya tenemos las derivadas parciales. Se estima el número de evaluaciones de función. ¿Bien? Se pone 2D por D más 1. ¿Bien? Eso tiene que ver con las dimensiones de la matriz jacobiana. ¿Bien? Y el 2 está porque al utilizar el esquema de diferencias finitas centradas, para cada derivada parcial se evaluó la función 2 veces para poder hacer el esquema de diferencias finitas. Entonces, por eso este 2 de aquí. ¿Bien? Bueno, entonces este Vn, recordemos que era f en t sub n o n0. ¿Bien? Y entonces este Wn se le pone un 1. Vamos a ver ahora por qué. Ahora se le pone aquí en forma de vector columna y se multiplica por j. ¿Bien? Y entonces, ¿cuál es el chiste de multiplicar este Wn por la matriz j? ¿Bien? Y luego se le pone como fila para que nos cuadre con el resto de las cuentas que están hechas por filas, simplemente. Bueno, pues este Wn es f en t sub n u sub n, digamos, con la notación de los apuntes. Se le pone un 1 delante y se le pone como columna para multiplicar por la matriz jacobiana, ¿bien? Por la derecha. ¿Por qué se le pone un 1? Bueno, porque ese 1, al multiplicar como vector columna por la matriz jacobiana, se van a multiplicar filas por columnas. Y entonces ese 1 va a ir multiplicando siempre a los elementos de la primera columna, que son precisamente las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, vamos a ver dimensiones. La matriz jacobiana tiene dimensiones d por d más 1. ¿Bien? Este vector Wn tiene dimensiones d más 1 por 1. ¿Bien? Porque era el vector f de t sub n u sub n que tiene dimensión d y se le pone un 1 arriba. Entonces tiene d más 1 filas. ¿Bien? Entonces, d por d más 1 multiplicado por d más 1 por 1 me da un vector de tamaño d por 1. ¿Bien? Entonces un vector de longitud d. ¿Vale? ¿Y qué resultado es ese? Bueno, pues en cada una de las componentes de ese vector columna de tamaño d corresponde a multiplicar cada una de las filas de la matriz jacobiana por ese vector columna. Las filas representan la componente, si es la fila j, pues la componente jésima de la matriz jacobiana, es decir, el gradiente de fj. Entonces va primero la derivada parcial con respecto al tiempo, multiplicada por 1, pues es ella misma, y luego cada una de las derivadas parciales de fj con respecto a xk, la columna k más 1, va multiplicada por la componente
FK, porque tal y como estoy poniendo sería así, la componente FK en el punto. ¿Bien? Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Bueno, pues porque es esta cuenta. Es la derivada parcial con respecto al tiempo, ya solita, más la suma de las derivadas parciales con respecto a xj, que ahí estaba diciendo xk, pero bueno, es lo mismo. Xk con la componente késima, o aquí en j, parcial de f con respecto a xj por parcial jésima de f, todas en el mismo punto. Entonces todo este paréntesis que hay aquí es lo que estoy calculando aquí. ¿Bien? Entonces aquí preparo el vector de wn utilizando la f de t sub n u sub n, le pongo un 1 encima, lo pongo como columna, o sea, lo pongo a la izquierda y luego lo pongo como columna, y multiplico por la matriz j y eso me da el paréntesis, pero el paréntesis puesto como columna, porque el resultado me da un vector de tamaño d por 1, entonces es un vector columna. Lo pongo como fila porque todo lo demás lo estoy manejando como fila. Aquí me convenía como columna porque la matriz j ya la estaba sacando así. ¿Bien? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, lo importante es que todo cuadre para que se haga bien. Entonces lo pongo como fila para sumar aquí. ¿Bien? Y entonces ahora simplemente utilizamos la recurrencia del método de Taylor, que es esta de aquí. ¿Bien? Esta parte es, digamos, como la parte de Euler y luego se le añade esto de aquí y ya es el método de Taylor. Entonces, pues el nuevo valor del aproximante en el nodo actual es el valor del aproximante en el nodo anterior más h por este vector vn, ¿bien? Que es eso, f evaluada en el nodo anterior, ¿bien? Ok. Fíjense que yo aquí guardé este vn, lo guardé, lo puse, me aseguré de que fuera una fila y tuviera el tamaño adecuado, porque el vn lo he utilizado aquí, lo he utilizado ¿por qué aparece ahí el vn? Bueno, pues porque no solo aparece aquí, sino que también lo utilizo aquí. Estas son las componentes del vector vn. ¿Bien? Por eso lo guardé, para poder utilizarlo varias veces, no tener que recalcularlo, no tiene caso. ¿Bien? Entonces aquí se está utilizando el vector vn y entonces aparece aquí, y en este resultado de aquí también lo utilicé aquí, como se ve. ¿Bien? Entonces este wn, como hemos dicho, esto de aquí, el final ya puesto como fila, es este paréntesis de aquí. Nada más tengo que multiplicar por h cuadrado medios, que es lo que estamos haciendo aquí, h cuadrado medios. ¿Bien? Y entonces todos son vectores fila de tamaño d, entonces este vector es el nuevo aproximante y ya lo almaceno y ya quedó. Y ya cuando termino sobre todos los nodos, ¿bien?, pues apago el cronómetro y terminé. ¿Ok? ¿Se entiende el programa? Muy bien. Vamos a ver que funciona. Entonces, esto lo voy a quitar. A ver, que creo que estamos utilizando este de aquí, ¿no? Y para testear, creo que estaba por aquí al final. ¿Bien? Bueno, utilizamos este programa para testear. Y aquí utilizo el método. Fíjate, Carol, cómo utilizo aquí además la función feval. Ahora, para testear, yo tengo que llamar a esta función, ¿no?, método Taylor 2 con todos estos argumentos, y regresa todo esto de aquí. Bueno, la función testeo, ¿bien?, para ir probando distintos métodos, aquí igual utilizo una variable método que es también una cadena de caracteres y se la paso a feval. Entonces aquí en esta línea de código es donde, aprovechando, claro, que todas tienen la misma estructura, las he programado con la misma estructura, es decir, mismos argumentos de entrada y mismos argumentos de salida de todas estas funciones de los métodos, mismos argumentos de entrada, mismos argumentos de salida. Entonces, si yo lo hago así, con esta línea yo puedo llamar a cualquier función, simplemente con los mismos datos del mismo problema de valores iniciales, las mismas variables de salida, pero para distintos métodos. Entonces voy a probar ahora para el método de Taylor. ¿Bien? Y la función que estamos utilizando del lado derecho, pues era esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver.
vamos a poner los nombres de las variables. Entonces f es esta ejemplo x, que estoy utilizando nada más para testar que funciona lo que estamos programando. Vamos a poner 0, 1, ya está, no nos complicamos. Eta voy a poner de momento 1 para dimensión 1 y n vamos a poner 20, ¿no? 21 puntos, por ejemplo. Y ahora la variable método, yo voy a poner la función que quiero probar, que es esta de aquí, ¿no? Método Taylor 2, que es la función de Octave que implementa el método Taylor que hemos visto de orden 2, explícito. Entonces pongo aquí método Taylor 2. Y ahora voy a llamar a la función esta de testeo. Entonces, copio para no tener que escribir todo esto y lo pego aquí. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Bueno, y pulso intro a ver qué sale. Ya está, ¿no? Rapidísimo. Bueno, entonces aquí tenemos, fíjate, la exponencial, el ejemplo que hemos puesto en función del lado derecho, básicamente es x' igual a x, con dimensión igual a 1, pues es eso, pero con un cierto alfa. El alfa que estamos poniendo aquí es igual a 1, así que la solución en 0, 1 tiene que ser exponencial de t. Entonces, aquí está la solución teórica, que es exponencial de t, en 0 vale 1, y sube hasta elevado a 1, que es e, ¿no? 2 y pico. Entonces en azul está la exponencial y en rojo la solución numérica por el método de Taylor con n mayúscula igual a 20. Y como ven, pues son prácticamente indistinguibles, ¿no? Uno quiere por aquí, a ver, en la última parte hacer zoom, pues se ve que sí hay discrepancia, pero a simple ojo pues no se ve, ¿no? ¿Cómo regresamos aquí? Entonces, ¿qué? ¿Bien? Prácticamente no se ve la diferencia. Bien. De hecho, aquí tenemos la diferencia. Bien. Y es del orden de pues una milésima, ¿no? Más o menos. Lo cual no está mal solo para 20 nodos. Para 21 nodos no está mal. Si recuerdan, con el método de Euler pues lo hacía bastante peor con 20 nodos, ¿vale? Ok, bueno, aquí tenemos, aquí nos regresa, bueno, esto es cuestiones de pintado, pero no hay que preocuparse por eso. Entonces tenemos aquí la malla y aquí el vector de aproximantes, ¿no? Claro, fíjense, este es el tiempo que hemos tardado, sobre todo hemos hecho 100 evaluaciones de función. ¿Por qué tantas evaluaciones de función? Bueno, pues porque hay que estar calculando no solo la f, sino también las primeras derivadas de la f. Esto va a subir muchísimo más cuando tengamos, en lugar de un problema con escalar, con d igual a 1, pongamos un ejemplo que ahora lo vamos a hacer con d mayor que 1, con d igual a 2, 3, 4, ¿bien? Porque entonces pues ahora todas las derivadas que hay que calcular pues es una matriz de derivadas de tamaño d por d más 1. En cuanto crezca d, pues d por d más 1 crece cuadráticamente en d, ¿no? Es d cuadrado más d, números que hay que calcular, ¿vale? Ok. Fíjense, aquí eso se ve aquí en el cálculo. Aquí estamos evaluando la f, pero esto es lo de siempre, ¿no? Digamos, en el método Euler explícito es igual. Pero aquí, fíjense cómo está aumentando el número de evaluaciones de función, porque estamos calculando aquí la matriz jacobiana, ¿vale? Ok. Y el hacerlo numéricamente, básicamente nada más aumenta este 2. Si tuviéramos las expresiones explícitas de las derivadas parciales, se programaran y se utilizaran, pues sería lo mismo, nada más que no aparecería este 2, pero sería igual d por d más 1. Sería exactamente igual. O sea que aumenta, en cualquier caso, aumenta el número de evaluaciones de función. Bastante. Fíjense, vamos a probar. Vamos a cambiar el método. A ver, ¿cómo se llama el método de Euler? ¿Cómo lo puse?
método Euler explícito. ¿Bien? Vale. Entonces voy a poner aquí, bueno, lo pongo aquí para tenerlo cerca, voy a poner Euler explícito, así. ¿Bien? Entonces voy a ejecutar, pero con Euler explícito, todo igual, los datos de entrada igual, con n mayúscula igual a 20. Entonces, fíjense, tarda muchísimo menos, el número de evaluaciones es mucho más pequeño, pero la diferencia entre las dos soluciones es del orden de 65 centésimas, digamos, ¿no? Mientras que y aquí a simple vista se ve la discrepancia. Claro, aquí se ve rápidamente esas 5 centésimas que estamos diciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el método Euler tarda muchísimo menos, hace muchas menos evaluaciones de función, pero el error es sensiblemente más grande. ¿Sí se ve, Carol? De tener 5 centésimas a del orden de una milésima, el error, fíjense, es del orden de 50 veces más pequeño. De una milésima, que es 0.001, a 5 centésimas, que es 0.050, pues es como 50 veces más grande el error. O sea, muchísimo más grande, 50 veces más grande. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Bueno, vamos a probar ahora el método de Taylor, pero con un n mayor, ¿no? En lugar de 50 vamos a poner 100. Bien, vamos a ejecutarlo. Bien, ya se va tardando un poquito más y fíjense, el número de evaluaciones 500. Vamos a... Bueno, las gráficas pues obviamente no se distingue, la clava, la tapa, porque el error es mucho más pequeño, fíjense. El más grande que estará por aquí de la diferencia, esto en valor absoluto es el error, pero como es no negativo, pues directamente el error. Es del orden de 4.5 por 10 elevado a 5. Por 10 elevado a 5, eso quiere decir 5 ceros. Entonces 5 ceros quiere decir como 450.000. A ver, espera. 10 elevado a menos 5, perdón. 10 elevado a menos 5. Estoy diciendo tonterías, ¿no? Entonces sería del orden de 0. ¿Qué sería? 10 elevado a menos 1. 0.000045 o algo así, ¿no? O sea, tan pequeño que obviamente a simple vista pues no puedes distinguir. Es terriblemente pequeño. ¿Sí se ve? Con n mayúscula igual a 100. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, vamos a probar. Bueno, por supuesto esto, como ya dijimos, lo va guardando aquí, ¿no? Aquí tenemos lo que acabamos de ver. Aquí 5 por 10 a la menor 5, ¿no? Es esto. Estas las soluciones, pero pues la numérica que se pinta después tapa a la teórica, porque pues es que son tan parecidas que es imposible que no la tapara, ¿no? A esta escala. Tendríamos, ¿no? Fíjense, pero fíjense que están pintadas las dos. Voy a ejecutarlo otra vez para que se hagan las gráficas. Voy a hacer aquí un zoom para que vean, ¿no? Por aquí. Fíjense que para que se vea de verdad diferencia los valores que tenemos que alcanzar. O sea, este tamaño pues es de ese orden el tamaño. ¿Bien? Pero si están pintadas las dos, lo que pasa es que una tapa la otra. Bien. Vale. Bueno, vamos ahora a poner un problema vectorial para que vean cómo va aumentando el número de evaluaciones de función. Entonces aquí donde pongo el eta, que es el que determina realmente el tamaño de la... no diré, el tamaño de la dimensión del problema, voy a poner un vector de dimensión 2. Por ejemplo, este igual a 1, 2. Si la condición inicial pues es uno empezando en 1 y la otra empezando en 2, las dos componentes, aunque las estemos pintando juntas. ¿Sí se ve? Lo que vamos a hacer, vamos a probar con un problema con d igual a 2. ¿Ok? Bueno, muy bien.
pues voy a ejecutar voy a poner un n20 también ahora para no pasarnos y vamos a probar, ¿no? Estamos con el método de Taylor de orden 2 para asegurarme que es ese, lo vuelvo a poner. Bueno, ejecutamos, ok, fíjense, 200, con n igual a 20 ya me salen 280, ¿vale? 280 evaluaciones de función con n igual a 20. Antes creo que salían como 100, hemos subido a 280. Y bueno, aquí tenemos las soluciones. Pues entonces, esta es exponencial de t, esta debe ser exponencial de 2t pero ajustada para que empiece en el 2, ¿bien? Y aquí vemos cómo se pegan bastante, aunque aquí ya se ve alguna pequeña diferencia, ¿no? A simple vista, que aquí prácticamente no, pero aquí ya sí se ve. Bueno, vamos a ver la gráfica de las diferencias. Entonces, bueno, pues esta es pequeñísima en comparación, la primera componente en comparación con la segunda componente, claro, porque la segunda componente tiene un tamaño más grande. Una es como exponencial de t y la otra es como exponencial de 2t, por el problema que estamos poniendo. Recuerden que el problema, el ejemplo que estamos viendo es aquí, y entonces es x1' igual a x1, x2' igual a 2x2, porque el alfa lo estamos tomando así, es simplemente el ejemplo que hemos puesto, y así, ¿no? Bueno, entonces fíjense, pues esta que es como exponencial de t, pues los errores era de esperar que fueran mucho más pequeños que los de básicamente exponencial de 2t, ¿no? Lo que con la condición inicial un poco distinta. Pero aún así son del orden de, pues eso, de 5 centésimas, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos un n mayor? Vamos a poner 100. Bueno, aquí están las soluciones, ya están pegadísimas, ya no se ve la diferencia. Para verla hay que andar aquí haciendo un zoom bien grande. Y ya pues están pegaditos del orden de milésimas, ¿no? La diferencia. Y aquí está la diferencia, ¿no? Del orden de 2 milésimas, digamos, al final, ¿no? Como 2 milésimas. Entonces, exponencial 2t de esta de aquí, pues es muchísimo más pequeña la diferencia. ¿Ven? Aquí tienen la solución. ¿Bien? Hemos puesto 100 nodos, por eso están más. Entonces, fíjense que esta empieza en 1 y va llegando hasta el número e, ¿no? Y esta de aquí, pues empieza en 2 y será elevado a 2 por t menos 2 por t, pero está multiplicado por 2, ¿no? Entonces es el doble. Entonces debe ser algo así como e al cuadrado multiplicado por 2, ¿no? Si yo pongo aquí exponencial de 2, me da esto. Si lo multiplico por 2, me da esto. ¿Bien? Entonces sí, es una aproximación de 2 por e al cuadrado. Ok. ¿Sí se ve? ¿Claro? Muy bien. Bueno, pues esto con respecto a los métodos de Taylor. ¿Bien? Vale. Los siguientes métodos que hemos visto. Aquí, método o regla del trapecio, cuya recurrencia es esta de aquí. Un más 1 es igual a un más h medios, f t sub n un más f en t sub n más 1 un más 1, ¿no? Como ven, recordamos, la regla del trapecio es una cosa así como una especie, solo, todo entre comillas. No es cierto literalmente lo que voy a decir, solo es para dar la idea. ¿Bien? Pero es una especie de media aritmética entre Euler explícito y Euler implícito. ¿Bien? Esto es solo como para tratar de fijar conceptos y que veas, ¿no? Pero obviamente, literalmente lo que estoy diciendo no tiene sentido, solo para animar la intuición. Bueno, la recurrencia es esta de aquí, ¿bien? Y vamos a ver cómo se programó.
abrimos método del trapecio, lo buscamos por aquí, aquí está, con una función auxiliar. Subimos, vale, entonces, a ver, voy a llevar esto para acá para que se vea bien. Entonces, método del trapecio, igual, mismos argumentos de entrada, mismos argumentos de salida. Todo esto es la explicación, pero es similar, lo que cambia es el método, ¿no? Entonces, fíjense que aquí definimos una cadena de caracteres con la función auxiliar que se va a utilizar, ¿bien? Como ya hacíamos para el método Euler implícito. Si recuerdan, cuando yo abro aquí método Euler implícito, a ver si no lo estoy diciendo mal. Aquí. Bien, igual el método Euler implícito, yo tenía igual aquí una función auxiliar que la utilizaba aquí y la definía aquí para utilizarla después con feval. Bien. Bueno, con feval, pero pasándosela a las funciones que utilizaba para resolver la ecuación algebraica que me aparece al ser un método implícito. ¿Bien? Por ese motivo lo pasaba de esta manera. ¿Bien? Bueno, pues el método del trapecio, que es un método implícito también, pues lo vamos a hacer de la misma manera por el mismo motivo. ¿Bien? Para ayudarle al programa a saber qué ecuación es la que tiene que resolver en cada paso. ¿Bien? Y entonces pues eso está relacionado con, obviamente, con la función del lado derecho que no tenga, pero también con el método implícito que esté utilizando. ¿Bien? En este caso el método del trapecio, entonces es implícito porque aquí tengo un n más 1 y aquí también lo tengo. ¿Bien? Entonces la ecuación que ha de tener por aquí, bueno, esta, ¿no? Ecuación en u, esa de ahí. Bueno, pues entonces aquí, método del trapecio. Entonces, comprobaciones sobre el relator de entrada, eso es igual. Inicialización, eso es igual. Entonces, t sub n en el paso, a ver, cuidado, pues yo tengo aquí, n empieza en 1, entonces t sub n es en el paso actual, esto es en el paso un0, es en el paso anterior. Bien. Entonces aquí guardamos un vector de parámetros con el paso, el nodo actual y el aproximante en el nodo anterior, si no estoy mal, y entonces ya vamos a las funciones según si d es 1 o mayor que 1, porque las hemos programado distintas. Las funciones que resuelven la ecuación algebraica correspondiente por el método de Newton. ¿Bien? ¿Y cómo sabe el método de Newton cuál es la ecuación que tiene que resolver? Bueno, pues le estoy pasando yo aquí los parámetros, estoy pasando en particular este vector de parámetros con estos datos y le estoy pasando la f también, este valor aparte, ¿bien? Porque el método de Newton va a resolver sobre esto de aquí, pero esto lo utiliza como parámetros, y aquí le estoy pasando la g, que es esta función método trapecio, función auxiliar, que recibe la f y los parámetros de u. Y lo que hace esta función aquí dice, ¿no? Aquí está la ayuda, la documentación. Esta función calcula la función auxiliar necesaria para la implementación del método del trapecio. En particular, este método implica que en cada iteración hay que encontrar un cero de la función g sub n dada por g sub n de u, es una g mayúscula de u y de unos parámetros, ¿bien? Que viene dada por, bueno, pues lo que se hace es aquí, esta ecuación se pasa todo a un lado, ¿no? Por ejemplo, todo esto lo estamos pasando restando a la izquierda, y de ahí sale esta función g sub n, ¿no? Que depende de la u, es la variable en la que se quiere resolver la ecuación, la incógnita, pero que depende de unos parámetros como son estos de aquí, un-1, h y t sub n-1, básicamente, ¿no? T sub n-1 y t sub n. Entonces, pues ya con eso queda bien definida qué función es la que hay que utilizar para encontrar el cero, ¿no? Que es equivalente a resolver la ecuación algebraica. Pues aquí de los parámetros se obtienen los valores y se define la g de esta manera. ¿Bien? ¿Lo ven? Aquí está básicamente la ecuación del método del trapecio, g sub n, y esta es la que se devuelve.
Y entonces esta función, que depende a su vez de la f y de esos parámetros, es una función de u, pero depende de unos parámetros y de la f. Esta función es la que se utiliza para que el método de Newton la aplique sobre ella para obtener el cero en cada caso, ¿no? Dependiendo de los valores de los parámetros. Y eso es, aquí el método de Newton nos devuelve el número de evaluaciones de función que esté utilizando, ¿bien? Y entonces aquí lo actualizamos, le sumamos las que hemos hecho al resolver la ecuación, y aquí simplemente UN1 es la aproximación a la solución de esa ecuación algebraica, y ese es el valor que se toma como UN más 1 y se almacena en U. Y ya, terminamos. Bien, entonces ven, es un poquito más complicado esto de los métodos implícitos, de los métodos implícitos para resolver EDOs, pero bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es lo mismo. La complicación viene de que tienes que resolver esa ecuación algebraica y para eso tienes que llamar a tus rutinas con el método de Newton. Pero bueno, como vimos en el método de Euler implícito, igual, solo que aquí las ecuaciones son distintas. Y entonces adaptamos, lo que se hizo fue adaptar el código del método de Newton para aceptar no solo funciones que dependían de una variable escalar o vectorial en cada uno de los casos, sino que además pudiera recibir funciones que, aparte de depender de esa incógnita, dependieran de un cierto número de parámetros. Y para eso es para lo que se le está pasando a la función auxiliar g, que lo que te hace es definir a partir de la f y de esos parámetros la función que realmente se está utilizando, dependiente de esos parámetros, para encontrar el cero de la ecuación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que eso es distinto a que considerar los parámetros como argumentos también de la función. ¿Por qué? Porque entonces se considerarían como incógnitas y lo que se estaría buscando es una solución o un cero de esa función, pero con respecto a todas esas variables. Y yo no quiero eso. Quiero solo de la variable u, pero la función depende, es una modificación, digamos, es algo que tiene que ver con la f y también de unos ciertos parámetros. ¿Bien? Con el h, con los t sub n, con el un-1, lo que sea, ¿no? ¿Sí se entiende, Carol? Ok, vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el método del trapecio. Ok. Entonces, vamos a ver. Necesito aquí tanto. Entonces, la f ya la tengo, el a y el b ya los tengo. Eta voy a ponerle ahora 1 para probar. El n mayúsculo voy a poner 20 para probar. Y el método vamos a poner ahora método trapecio, ¿no? Que es como se llama la función que hemos programado. Aquí. Bien. Bueno, aquí tienen la aproximación, el problema es el mismo. Aquí está la solución. Como ven, funciona bastante bien para 21 nodos, no está mal. Y aquí está la diferencia. Fíjense que ahora pues está por el otro lado, bien, está como es negativo, quiere decir que la solución real, digamos, está por debajo del aproximante. El aproximante nos sale por encima, ¿no? Como ya nos pasaba con el Euler implícito. ¿Bien? Bueno, para este problema. Bueno, la diferencia pues es del orden también de hecho, como de 5, no son milésimas, son más, con 10 elevado a menos 4 aproximadamente. 5 por 10 elevado a menos 4, más o menos. Las diferencias. ¿Bien? Bueno, y fíjense que nos salen 180 evaluaciones. ¿Bien? Nos salen muchas más, bastantes evaluaciones. ¿Por qué? ¿Por qué nos salen tantas evaluaciones? Bueno, pues porque es un método implícito, y entonces pues tenemos que utilizar en cada paso, ahí tenemos que aplicar el método de Newton, y entonces pues eso aumenta muchísimo el número de evaluaciones de función porque es un método iterativo, ¿vale? Por eso nos salen tantas evaluaciones. ¿Sí se entiende? Entonces la computadora trabaja más, también tarda más tiempo,
pero pues parece que da mejores resultados, ¿no? Si se compara con el método de Euler explícito, por ejemplo, inclusive con el Euler implícito. Por ahí ha de andar más o menos. Y compite, por ejemplo, con el método de Taylor. Fíjense que el método de Taylor, luego hablaremos de órdenes de convergencia, pero es de sospechar que si el método de Taylor está utilizando más derivadas, la aproximación debería ser mejor, debería ser como de un orden mayor, porque estoy utilizando no solo la f, sino sus derivadas, ¿no? Pero el método del trapecio, pues perfectamente anda ahí compitiendo, digamos, con el método de Taylor. Luego compararemos distintos métodos. Pero en orden de error, quizá está trabajando algo así como el doble, porque me daba 180, el otro me daba 100, en este ejemplo en concreto. Está trabajando más, pero más o menos del orden, porque trabajar el doble, pues bueno, es como, ¿cómo decirlo? Lo está haciendo la computadora, pero de que te tarde un minuto a que te tarde 2 minutos, pues más o menos es lo mismo, ¿no? La diferencia es cuando ya está dando un múltiplo, que es un orden de magnitud, que tarda 10 veces más, 100 veces más, ahí es donde se va midiendo. Entonces suele medir en escalas logarítmicas, por ese motivo. ¿Bien? Bueno, podemos probar si quieren con un n mayor, por ejemplo, n igual a 100. Bien, fíjense que ya salen 900 evaluaciones. Bien, con 101 nodos, ya se tarda como 15 centésimas de segundo, son 900 evaluaciones de función. Bueno, las soluciones indistinguibles. Y aquí, ¿de qué orden es el error? Pues más o menos como de 2 por 10 a la menos 5. Bueno, ok. ¿Qué más? Cerrar este método del trapecio. Y ahora vamos a ver el siguiente. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de seguir? ¿Todo bien? ¿Estás contenta, Carol, o estás triste? Vale, seguimos. Vale, pares predictor corrector. Pues aquí teníamos por ejemplo, el par predictor corrector Euler-Euler, que hacía una predicción con un Euler explícito, y esa predicción se hacía para corregir el Euler implícito, poniendo aquí la predicción, ¿bien? La estimación del aproximante. Entonces el par predictor corrector. Vamos a ver cómo se programa eso. Entonces tenemos, ¿dónde está aquí? Método predictor corrector Euler-Euler. Este de aquí. ¿Okay? Vamos a hacer esto más grande. ¿Bien? Bueno, entonces todo esto es igual salvo el nombre. Entonces las mismas comprobaciones, inicializaciones. ¿Bien? Entonces ahora, fíjense, el método Euler-Euler es explícito, de un solo paso, ¿bien? Porque se partía del método Euler implícito, pero se corregía utilizando el método Euler explícito, haciendo la predicción. Así que al final nos sale explícito. Ese es el chiste de los pares predictor-corrector, hacerlo explícito para que no sea tan costoso. ¿Bien? Entonces, pues aquí tendremos el nodo anterior y el aproximante del nodo anterior. Entonces se evalúa la función en eso de ahí, nos da este vn, se actualiza el número de evaluaciones de función y nos aseguramos de que es una fila. ¿Bien? Y entonces la predicción es el aproximante del nodo anterior más h por vn, es decir, utilizando Euler explícito. Entonces esta predicción es esto de aquí, este vn más 1 tilde, por Euler explícito. Y esta predicción luego se va a utilizar aquí para hacer la corrección. ¿Bien? Entonces ahora se evalúa f en el nodo actual, coma la predicción. Eso lo que se está haciendo es evaluar esto de aquí. ¿Bien? Es el nodo actual, t sub n más 1, donde se quiere calcular el aproximante y la predicción. Y luego ya pues es eso, Euler, ¿no? Entonces se actualiza el número de evaluaciones de función, se comprueban las dimensiones y ya se utiliza Euler para con la corrección, bueno, para corregir. Entonces la corrección sería este UN1. Ya se almacena y se terminó. ¿No? ¿Sí se ve? Claro.
¿Cómo se hizo? Predicción, corrección. ¿Sí, Carol? Bueno, ahora no. Ok, vale. ¿Qué más? Bueno, pues ya lo hacemos también de una tacada. El método Euler trapecio, bien, pues es igual, se utiliza el método del trapecio, pero como es implícito, pues se corrige con Euler explícito, entonces, perdón, se predice con Euler explícito y la predicción se utiliza aquí en la regla del trapecio para convertirlo en Euler mejorado, ¿no? O el par predictor Euler trapecio. ¿Ok? Sí, no te preocupes, no te preocupes, ya nos hacemos cargo de que esto va como va. ¿Ok? Entonces ese es el método de Euler mejorado o par predictor Euler trapecio. Vamos a ver cómo se programa, pero pues ya se imagina que es igual, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Euler mejorado. Entonces todo igual salvo el nombre, comprobaciones, inicializaciones. Entonces con esto de aquí hacemos la predicción, que es por Euler explícito igual que antes. Esta es la predicción. Y ahora se evalúa f como antes, 3 más 1 en la predicción, como antes en Euler, se hacen las probaciones. Entonces lo que cambia aquí es que se hace el promedio, como la regla del trapecio, al corregir Vn más Wn. Esa es la diferencia. Ya se guarda y ya. ¿Si se ve, Carol? Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a comprobar cómo funciona esto. ¿Qué podemos esperar? Bueno, los dos, tanto Euler-Euler como Euler-Trapecio o Euler mejorado, son métodos explícitos. ¿Bien? Son métodos explícitos. Pero bueno, de alguna manera vienen de pensar en métodos implícitos tratando de volverlos explícitos. ¿Bien? Entonces, en el caso de Euler-Euler, pues agarramos Euler implícito, predecimos con Euler explícito y se modifica la regla para corregir el valor de la predicción. ¿Bien? Entonces, Euler implícito se modifica en Euler-Euler. En el caso de Euler trapecio, pues se agarra el método del trapecio, que hemos visto que funciona bastante bien, pero es implícito, entonces se predice con Euler explícito y se utiliza la predicción en la regla del trapecio para convertirlo en Euler trapecio. Entonces, pues esa es la cosa. Euler, ¿cómo se comportará? Como más parecido a Euler explícito, que no es tan bueno, digamos, o a Euler implícito. Y misma pregunta. Euler trapecio, ¿cómo se comportará? Como el método Euler explícito, que es digamos el primero, el básico, o como la regla del trapecio, que ya hemos visto que va bastante bien. No lo sé. Los dos métodos, Euler-Euler y Euler-Trapecio, son explícitos. ¿Bien? Entonces, quizá no cabe esperar que sean tan buenos como estos métodos implícitos. ¿Bien? Sobre todo pues, para algunas características de los métodos implícitos. Bueno, vamos a ver cómo se comportan en este ejemplito que estamos utilizando para testar. ¿Vale? Hagan sus apuestas. Bueno, entonces vamos a ver la F está aquí, la A, la B, el eta 1, el N voy a ponerle 20 para probar. ¿Bien? Y ahora el método, bueno, vamos a comparar primero con Euler explícito. ¿Bien? Explícito. Ok. Bueno, y vamos a ejecutar con Euler explícito. Es que no es así. Tengo que poner método. A ver cómo se llama, no lo estoy escribiendo bien. Método, sí, así. ¿Bien? Ahora, entonces, fíjense, para el método Euler explícito me da un error del orden de como entre 6 y 7 centésimas. ¿Ok? Entre 6 y 7 centésimas. ¿Bien?
Bueno, vamos a probar con el de implícito. Aquí el error es de también aproximadamente 7 centésimas, ¿no? El implícito, entonces aquí no se nota que sea explícito o implícito, ¿bien? Da más o menos el mismo tamaño de error y además con un número de evaluaciones mayor, ¿bien? Con lo cual, pues aquí no ganamos mucho con el método de Euler implícito con respecto al explícito, ¿bien? El que sea implícito se notará en otro tipo de cosas, como ya dijimos en su momento, que al adelantarse a los cambios de la derivada hace que ese método sea más resistente para cierto tipo de fenómenos que ocurren, pues que la función del lado derecho de repente se vuelva loca y te da cambios bruscos, cosas de ese tipo, ¿bien? Ya lo veremos en el capítulo de problemas Steve. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el método Euler-Euler. ¿Cómo se escribía? ¿Cómo lo teníamos puesto? Aquí. Lo voy a abrir para copiarlo bien. Entonces, aquí. Método predictor corrector Euler. Bueno, vamos a testear. ¿Bien? Entonces fíjense, el número de evaluaciones de función en el caso de Euler explícito eran 20, si no recuerdo mal. En el caso de Euler implícito eran 180. En el caso de Euler tengo 40, entonces pues es también poco trabajo, el doble que el de Euler explícito, pero todavía alejado de las 180. El tiempo, pues como ven, es pequeño. Y ahora, el orden es de aproximadamente 6-7 centésimas. Entonces, pues más o menos igual que el de Euler explícito. Entonces, que el de Euler explícito y el de Euler implícito. Entonces, pues como los dos se manejaban igual, Euler explícito e implícito en este problema, pues el de Euler pues no podía hacer otra cosa, pues más o menos anda como ellos. ¿Bien? No se esperaría que de repente mejorase demasiado la cosa. ¿Bien? No lo ha hecho. Bueno, vamos a comparar con el trapecio. ¿Bien? Te vamos a poner aquí, si no estoy mal sería así, trapecio. Y vamos a ejecutar. ¿Bien? Entonces, el trapecio 180, evaluaciones de función, pero el método del trapecio en contraposición a lo que pasaba con el de Euler implícito, que también es un método implícito, que me daba como 6-7 centésimas el error con este número de nodos, ahora me da como 6, vamos a poner 6 por 10 a la menos 4. Es muchísimo más pequeño. ¿Bien? Es como 10 veces más pequeño. 10 no, porque eran centésimas, como 100 veces más pequeño el error. ¿Bien? Como 100 veces más pequeño el error. Y el número de evaluaciones pues es 180, que es el mismo que para ver en el implícito, si no recuerdo mal, en este caso. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el método de Euler trapecio. ¿Okay? Que ya no es un método implícito, sino explícito. Al ser un método explícito, fíjense, tenemos 40 evaluaciones de función. El método Euler explícito daba 20, el método Euler daba 40 y este también da 40. Bueno, al ser explícito, pues sale la misma cuenta, porque haces 2 en cada paso, tanto en Euler como en Euler trapecio. Y es un método explícito, muy alejado de las 180 del Euler implícito o del trapecio que nos estaban saliendo. Entonces un tiempo de cómputo mucho más bajo. Pero fíjense que, bueno, esta es la solución, indistinguible a simple vista. Vamos a la diferencia. La diferencia es del orden de 1 milésima. ¿Bien? Entonces fíjense, el del Euler trapecio, con bastante más trabajo, pues eran 180 evaluaciones de función, me daba del orden de 10 a la menos 4. Este de Euler trapecio me da un error bastante más grande, como 10 veces más grande. Bien, porque es 1 milésima, 10 a la menos 3, pero que es muchísimo más, sigue siendo muchísimo más pequeño, como 50 veces más pequeño que las 50 centésimas o 60 centésimas, las que fueran de
de los métodos de Euler simples, pero sigue siendo bastante más bajo. Entonces el error lo hemos reducido no tanto como el método del trapecio, pero hemos trabajado muchísimo menos, porque nos está dando 40 evaluaciones de función, mientras que el método del trapecio arroja 180 para esta tirada. Bien, entonces pues ahí es un equilibrio, reduces el error pero también trabajas más. Entonces, moraleja, pues aquí no hay ninguna receta óptima de pues este es el mejor método de todos y ya, los demás son peores y para qué lo vas a usar si tienes este que es mejor. Pues no, depende, hay muchos métodos y pues todos tienen sus peculiaridades y además todos dependen del problema en el que lo estés aplicando. Pero un problema concreto de valores iniciales, pues las cosas serán de una manera, y para otro problema de valores iniciales las cosas serán de otra manera. Entonces conviene bien tener tu caja de herramientas con tus métodos para que tú puedas comparar y ver cuál te funciona mejor en cada caso. Esa es la moraleja general. Entonces lo que estamos haciendo ahora es simplemente hacer unas comparaciones así pues, rápidas, no muy sistemáticas, pero ya se van viendo cierto tipo de cosas, ¿no? Pues trabajas más o a veces mucho más, y pues la idea es, sí, que trabajes más, que el tiempo de cómputo sea mayor, pero para reducir el error. Entonces, pues bueno, ¿cuánto lo reduzco con respecto a lo que estoy trabajando? Pues más o menos esa es la idea, y eso tiene que ver con una idea de eficiencia, que es, si trabajo más, quiero sacarle provecho, porque si no, no me compensa trabajar más, ¿no? Que luego más adelante veremos cómo se analiza con los diagramas de eficiencia, etcétera, ¿bien? Pero para que vayan cuajando ya esas ideas. Ok, bueno, vamos a ir terminando ya este repaso. Entonces, aquí Euler trapecio, es Euler mejorado. Vamos a ver el método de Euler modificado, ¿bien? Que era con esta recurrencia de aquí. Vamos a ver cómo programamos ese método de Euler modificado. Aquí está. ¿Bien? Bueno, entonces aquí está la recurrencia. Fíjense que yo tengo que calcular aquí f de t sub n, u sub n, y luego se utiliza aquí dentro para obtener esta de aquí. Es un método explícito construido de esta manera. ¿Cómo lo programamos? Bueno, pues todo igual, ¿no? Sintaxis igual salvo el nombre, hoy lo he modificado, comprobaciones, inicializaciones, y entonces aquí tenemos nodo anterior, aproximante del nodo anterior, ¿bien? Lo escribimos en forma de método rungecuta, fíjense, es hacer lo mismo, aquí está, en forma de método rungecuta. ¿Qué hay que hacer para aplicar esta recurrencia? Bueno, pues si quieres que te lo escriba como recetita por pasitos, sería, primero calcúlate este K1, que es esto. Después con el K1 te calculas este K2, fíjense aquí aparece el K1. Y ya con el K2, pues simplemente haces esto y terminaste. ¿Bien? Escrito de esa manera, así como en pasitos, digamos, pues es en forma de método rungecuta. ¿Bien? Y para programarlo viene bien así porque es como muy esquemático. Entonces se calcula ese K1 con esta evaluación, comprobaciones, se calcula el K2 a partir de K1, bien, con feval porque estamos evaluando la F, ya no sé qué hice, aquí evaluando la F, y aquí estamos utilizando el K1. Se hacen las comprobaciones y finalmente con el K2 se calcula el aproximante actual. ¿Bien? Ok. Visto cómo es el programa, estoy yendo rápido porque ya todo es muy repetido y no quiero ya ser pesado y porque se nos está yendo el tiempo. Pero bueno, es que todo es muy parecido. Pero si se entiende, Carol, los programas los tienen en Google Classroom todos, para que los puedan checar ustedes con paciencia. Muy bien, vamos a ver cómo se desempeña este. Bien. Entonces aquí vamos a poner es Euler modificado. Supongo que estoy utilizando 20. A ver, ¿dónde está el n? Vale. Aquí ejecutamos. Entonces aquí tenemos qué raro, a ver, porque de repente me salió en grande. Creo que no había cerrado a lo mejor las imágenes. Voy a ejecutar otra vez para que no se me mezcle. Sí, porque me salía en otro color. Entonces parece una buena aproximación, aquí no se ven. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Que básicamente nos da el error. Entonces fíjense, nos da
un error de como una milésima, no está mal. Una milésima para 40 pasos, 40 evaluaciones de función, perdón, pues un método explícito pues no está mal, ¿verdad? El método Euler modificado. Claro, salen 40 porque fíjense, aquí hago una evaluación de función y aquí hago otra. Entonces son 2 por cada paso, entonces es del orden de 2n, ¿no? Bueno, el método de la regla del punto medio, aquí está, es un método explícito, solo que de 2 pasos. Entonces hay que utilizar, por ejemplo, método Euler explícito para el segundo valor de arranque. ¿Bien? Método del punto medio. Vamos a ver cómo programamos este. Va a estar por aquí. Método punto medio. Entonces, sintaxis igual, comprobaciones, inicializaciones. ¿Bien? Fíjense aquí la diferencia. Como es un método de 2 pasos, pues aquí tengo en las inicializaciones algún cambio. Está la inicialización de la primera fila, que es el valor de arranque, pues la condición dada por la condición inicial, ¿bien? Y la segunda fila de u, que corresponde al u sub 1, se está haciendo de esa manera, y lo que se está utilizando es el método Euler explícito, que es de un solo paso. Fíjense aquí, método, directamente lo pongo con a y eta, ¿bien? Pero este es aplicar el método Euler explícito en ese punto, o sea, se está aplicando esta formulita de aquí para u sub 1. ¿Sí se ve? Para el segundo valor de arranque. Entonces esa es una diferencia aquí en el método de punto medio, simplemente porque es un método de 2 pasos. Y el resto, bueno, pues aquí hay que utilizar, es un método de 2 pasos, así que hay que utilizar el u sub n y el u sub n más 1 y el nodo en ese paso. Por eso aquí se toma aquí t de n, que es el, fíjense, n va de 2 hasta n mayúscula, ¿lo ven? Aquí hay un cambio, no empieza en 1 sino en 2, por ser el método de 2 pasos, y ya hemos rellenado las 2 primeras filas de u. Entonces se toma el t sub n más 1, digamos, y los 2 últimos aproximantes anteriores, se evalúa en t sub n u n1, es decir, este vn es precisamente esto de aquí. ¿Bien? Esto hay que tener mucho cuidado a qué es cada cosa, cuidado con los índices, de la escritura teórica a cómo se lleva la implementación en la programación, pues puede haber una diferencia de notación, entonces uno tiene que ir con cuidado, no sea que pongas un nodo que no es, entonces te sale un churro, te sale otra cosa, que quizá funcione o no, pues, pero por casualidad, porque no es lo que tú estás haciendo. ¿Bien? Entonces tienes que poner mucho cuidado, mucha atención en hacer esto bien. Entonces evaluamos eso, comprobaciones, número de evaluaciones de función, y finalmente pues se escribe la recurrencia. Bien, esta de aquí, que no es otra que esta de aquí, ¿no? La recurrencia para la regla del punto medio. Vamos a ver cómo funciona. Bien. El método punto medio, a ver. Punto medio, así la llamamos. Bien. Entonces, fíjense, qué cosa, ya aquí salen cosas bastante curiosas, ¿no? La cerré por error, no importa, lo ejecutamos otra vez, tarda muy poquito. Entonces, ven, aquí pues parece una aproximación bastante buena, bien, porque a simple vista pues se pega bastante, se ve que no son iguales, pero está muy pegadita, no sé si a lo mejor ustedes lo aprecian. Vamos a hacer un zoom, entonces pues se ve que van bastante pegaditas. Bueno, eso lo podemos ver aquí en la diferencia, que es coincide con el error porque es no negativa. Y entonces pues es, como ven, aquí la más grande por ahí más o menos del orden de, pongamos 3 milésimas, que no está mal, 3 milésimas. Pero fíjense que empiezan a ver ya algún tipo de este fenómeno de oscilación, ¿no? La diferencia va haciendo algo así, como una especie de sierra, ¿no? Pero bueno, aún así pues es un error bastante pequeño.
¿bien? Para ese número de nodos. Vamos a ver si esto se compone poniendo un n mayor, ¿no? Vamos a poner 40, por ejemplo, a ver qué pasa. Pues fíjense que va pasando algo similar, ¿bien? Aunque es como del orden de 8 por 10 a la menos 4, ¿no? Va reduciéndose, pero sigue habiendo un fenómeno de ese tipo. Si aumentamos el n, vamos a ver qué pasa. Sigue habiendo lo mismo, esa oscilación del error, pero pues es del orden de ¿qué? De 1 por 10 a la menos 4. Bueno, ok, ya aparece algún fenómeno más interesante. ¿Sí se ve? Fíjense que el número de evaluaciones de función es n, básicamente, ¿no? Porque estamos haciendo solo esto de aquí. Pues esta regla del punto medio, pues tiene, fíjense en el nombre, método leapfrog o de pídola, ¿no? Porque tenemos dos pasos y es como que vamos brincándonos uno. Del n y el n más 1 pasamos al n más 2. Pero nos estamos apoyando en el n para pasar al n más 2 y la corrección de la derivada es la del n más 1. Entonces parece que va como de 2 en 2 teniendo de alguna manera en cuenta el de en medio. Pero vamos así de 2 en 2. Entonces por eso podría explicarse ese fenómeno de dientes de sierra que aparece en el error, ¿no? Porque de alguna manera es como que los pares va pasando algo con un cierto comportamiento y los impares va juntitos va pasando otra cosa. De alguna manera, porque vamos de 2 en 2. ¿Sí se ve lo que digo? Entonces ahí hay como una especie de fenómeno de paridad y los errores van reflejando eso. Entonces, pensándolo de esa manera, no es raro que estén apareciendo esos dientes de sierra. Pero sin embargo parece que el método funciona bien y me está dando errores pequeños. Solo que no sale ahora una curva de error así parejita. ¿Sí se ve? Es importante saber analizar bien las ecuaciones, saber qué depende de qué y en qué grado, en qué magnitud, para tratar de poder interpretar resultados numéricos que luego salen, para ver si los resultados numéricos son plausibles, son razonables, son sensatos, son reflejo de verdad de algún aspecto que viene de la teoría. Entonces, bueno, pues parece razonable que esta podría ser la explicación y no es que la computadora esté haciendo cosas raras porque haya algo mal programado o algo así, ¿no? Sino que tiene sentido. Gracias, mi vida. Muchas gracias, mi vida. ¿Vale? Entonces es importante entender bien la teoría para poder interpretar bien los resultados numéricos, como siempre les he dicho. Bueno, ya quedan estos métodos de Adam Barsford, Moulton, etcétera. Si quieren eso, ya llegamos, son casi las 10. Entonces, para no hacerlo ahora así rapidísimo, pues mejor lo continuamos el jueves. ¿Ok? Dime, Carol. Voy a beber agua. Es el que se encarga de graficar, ¿verdad? Sí. El programa testeo, vamos a ver. El programa testeo, aquí evaluamos el método numérico correspondiente. Bien. Aquí, ¿dónde está? Aquí estamos evaluando la solución teórica. Bien. Esta de aquí, porque la conocemos. Y esta parte de aquí del programa, la del final, grafica. Todo esto de aquí estamos graficando. Esto es preparatorio, esto es para el tamaño de las ventanas, nada más para que quede la gráfica bien ajustada, los ejes queden bien ajustados con la gráfica que se va a hacer. Esto de aquí está pintando, ¿bien? Esto de aquí pinta las soluciones en la figura 1 y esto de aquí pinta las diferencias. Y esto de aquí, con estos dos comandos guardamos las imágenes con los dos nombres que le estamos poniendo ahí. Que el nombre, si quieres, se puede hacer depender, por ejemplo, de este método que se ponga o de la F o de lo que uno quiera, ¿no? Pero al final son cadenas de caracteres que se podrían utilizar aquí. Pero bueno, yo lo dejé simplemente así.
Entonces sí, ahí se está graficando y guardando las imágenes. Las imágenes están guardadas aquí. Estas son las últimas que generamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Carol? Ok. Sí, el programa de testeo es... los programas estos que yo he puesto en numérico simplemente grafican, simplemente calculan la solución numérica del problema de valores iniciales con los datos que tú le has puesto y te regresa los datos numéricos en forma de matrices. Y ya, y las evaluaciones de función, el tiempo de cómputo, todo eso que depende de la ejecución del algoritmo. Y ya. El programa de testeo ya lo que hace es recibe todo eso, lo grafica. Por otro lado, como yo he puesto un problema muy concreto, que yo sé calcular analíticamente la solución, bueno, cualquiera, porque es muy sencillo, entonces la estoy graficando para compararlas las dos y ya de paso, como tengo la solución teórica, bien, la puedo evaluar, pues me sirve para dar una expresión bastante, un valor bastante cercano al teórico del error. Lo estoy poniendo como diferencia porque a veces me interesa ver si está por encima o por debajo, ese tipo de cosas, pero básicamente poniendo el valor absoluto es el error, ¿no? En cada nodo. Y entonces pues también estoy graficando las diferencias que me dan una idea de los errores, ¿no? Para ver qué tanto se acerca o no. Y luego pues aparte me regresa el programa de testeo el número de evaluaciones de función y el tiempo de cómputo para también hacer una idea, comparar eh, los lo diré, tener en cuenta la eficiencia, ¿no? Comparar distintos métodos. Esto de manera así muy sencilla. Luego veremos otros programas donde se analizan, se comparan sistemáticamente más métodos, se calculan errores y se hacen los diagramas de eficiencia. Pero eso un poquito más adelante. Bueno, pues si no tienes ninguna pregunta, Carol, yo creo que por hoy terminamos y continuamos el jueves. Espero que vengan también tus compañeros que hoy no nos acompañaron. Muy bien, pues nos vemos el jueves. Hasta luego, cuídense mucho.